esta función de acá, f de x igual a menos 2 por seno de un medio de x. En este caso vemos que la amplitud tiene un valor negativo. La amplitud es el valor absoluto de este coeficiente que está multiplicando a la función. El valor absoluto de menos 2 es 2, así que la amplitud será 2. La b es el valor o el coeficiente que asoma multiplicando a la x, que es un medio. No tenemos c, no tenemos k, ambos son 0. Esto quiere decir que la gráfica empieza en el origen, en 0, y no está desplazada o trasladada verticalmente hablando porque la k también es 0. Bien, el periodo de esta función sería 2pi entre el valor absoluto de b, que es un medio, y esa división nos da 4pi. Es el periodo de la función, es decir, nosotros debemos graficar la función de 0 a 4pi. Colocamos en esa distancia nuestros 5 puntos y cuánto vale cada punto. La distancia entre punto y punto pues vale 4pi entre 4. Siempre dividimos entre 4 porque al colocar estos 5 puntos empezando en 0, que es donde va a empezar la gráfica, ¿sí? Observamos que se forman 4 intervalos o 4 tramos, 4 pedazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces siempre dividimos al periodo entre 4 para saber cuánto vale cada tramo. Cada tramo va a tener un valor de pi. Así que el primer punto vale pi, este punto de acá, perdón, de aquí hasta acá, el segundo punto vale pi. Luego, de aquí a acá hay otra distancia pi, sería 2pi. De aquí a acá otro pi, serían 3pi. Y de aquí a acá otro pi, serían 4pi. Cada tramo vale o tiene una distancia de pi. Bien, y los puntos que están en la posición par los he puesto en verde, que es donde van a estar nuestros máximos o mínimos. Entonces, esta gráfica debería de empezar con un movimiento hacia abajo, dado que la amplitud es negativa, ¿sí? Entonces voy a trazarla, la voy a trazar en color rojo, y empezamos que aquí en este punto verde tenemos un mínimo, y en el punto verde, que es la posición 4, el punto 4, que está en la cuarta posición, también vamos a tener un valor, en este caso vamos a tener un mínimo aquí y un máximo acá. Entonces, en lugar de empezar hacia arriba, la gráfica la empezamos abajo porque la amplitud es negativa. Entonces buscamos y en nuestro tercer punto, que es 2pi, tenemos corte, porque es un punto de posición impar. Luego nos vamos hacia un punto de posición par, que es el cuarto punto, y siempre ahí nos señala un valor máximo, en este caso. Y finalmente en el quinto punto, que es el último para cerrar y completar el periodo o el ciclo, tenemos corte también en el eje X. Recordemos que todos los puntos, el primer punto, los que están en rojo, el tercero y el quinto son cortes en X, y los puntos que están en posición par, que son los que están en color verde, siempre nos representan máximos o mínimos. En este caso bajamos hasta 2 porque la amplitud es 2. Y esta entonces sería la gráfica pues, de esta función que tenemos aquí. ¿Okay? Con esto ya estaría graficada esa función. Ya queda graficada. Esa sería su gráfica. Ahora, vamos a analizar, aprovechando que ya tenemos esta, ¿qué pasaría si también la b fuera negativa? Es decir, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Voy a borrar esta función ahora y la voy a volver a escribir, pero con una b negativa. Es decir, ¿qué pasa si nos piden ahora graficar menos 2 seno de menos 1 medio de x? ¿En qué cambiaría esto? Bueno, la amplitud no va a cambiar en nada, sigue siendo el valor absoluto de este número, y el valor absoluto de ese número es 2. ¿Qué va a cambiar aquí? La b. La b ahora va a ser menos, va a ser negativa, y eso me indicaría que debería mover la gráfica hacia abajo en lugar de hacia arriba. No hay c y no hay k, eso no cambia, estos dos valores
siguen siendo los mismos. Y el periodo sigue siendo el mismo porque el valor absoluto de B sería el valor absoluto en este caso de menos un medio. Entonces aquí cambiaríamos que esto va a ser valor absoluto de menos un medio. Pero el valor absoluto de menos un medio me vuelve a dar un medio, así que no cambia el periodo de la función. Debemos ver a la función en una distancia de 0 a 4pi. Y nuevamente la distancia entre cada punto sería dividir el periodo entre 4, sería una distancia de pi. Así que nuevamente tendríamos estos mismos valores de 0 a mi primer punto sería pi, del primer punto, de este segundo punto al tercer punto, tendríamos otra vez pi, sería 2pi, estos valores se mantienen. Ahora, ¿cómo estaría entonces la gráfica en este caso? La voy a dibujar en un color verde para que se pueda distinguir. Bueno, en esta situación, fíjense, este valor negativo de la amplitud de menos 2, este valor, nos estaría diciendo que la gráfica debería empezar hacia abajo. Pero este valor de B también nos dice que debo invertir ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este me dice que debo empezar hacia abajo, pero este de acá, este signo negativo, me va a invertir ahora ese sentido. En lugar de ir hacia abajo, dado que hay dos negativos, entonces hay que cambiar luego el sentido. Es decir, podemos empezar, no sé, con la B o con la amplitud, con la que quieran. Cualquiera de ellos me diría que yo empiece hacia abajo. Pero al ver otro negativo, invierto ahora ese sentido. Entonces, ahora me voy hacia arriba. Si yo empiezo con la amplitud me diría también que empiece yo hacia abajo. Pero al ser negativa la B, invierto también ese sentido ahora y entonces empiezo hacia arriba. Es decir, al tener a estos dos aquí, ambos negativos, ¿sí? Cualquiera podría pensar que vamos a empezar hacia abajo, pero al haber otro negativo, entonces vamos a invertir ahora ese sentido y vamos a empezar entonces hacia arriba. Entonces la gráfica para esta función sería empezar hacia arriba. Y entonces tendríamos aquí en el punto verde un máximo y en el otro punto verde, que es el otro punto de posición par, tendríamos un mínimo. Entonces la gráfica iría así. Estaría en este caso así. Corte aquí. En el tercer punto tenemos un mínimo en el cuarto y en el último punto cerramos nuestro ciclo. Entonces vean la diferencia, ¿no? Esta función era la función menos 2 seno de un medio de x. Y este menos hacía que la gráfica inicie aquí hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Pero al haber otro negativo, como en este caso, en esta función que está en color verde, entonces esto hace que ahora invierta yo ese sentido porque hay otro negativo, entonces se invierte. Ahora en lugar de empezar abajo, vamos a empezar arriba. Entonces esta función de aquí sería la función menos 2 seno de menos un medio de x. Entonces, si solo hay un signo, empezaremos hacia abajo, pero si hay dos signos negativos, tenemos que invertir ese sentido y empezar entonces hacia arriba. Bien, entonces, con esto explicamos qué sucede cuando ambos son negativos, la amplitud y la B, o cuando solo uno de ellos es negativo.